Monstruo U-28 número 3. Estaban acurrucados en la torre de cono, la parte superior del submarino. 7 marineros alemanes de submarinos empapados por el mar frío, aterrados por lo que estaban viendo. Previamente, la tripulación del U-28 Schmidt celebraba. Sus torpedos alcanzaron el objetivo. Su objetivo, el vapor británico SS Iberian, en la costa suroeste de Irlanda. El Iberian se hundió sin oportunidad el 30 de julio de 1915. Mientras el barco se inclinaba y comenzaba a hundirse, el submarino emergió, y esos 7 miembros de la tripulación, incluyendo al capitán Baron von Forstner, salieron a verlo hundirse. Estaban a solo unos cientos de pies de distancia, pero mientras el Iberian desaparecía bajo las aguas agitadas, ocurrió algo increíble. Increíble, dirían algunos. Segundos después de hundirse, las calderas del Iberian explotaron bajo el agua, lo cual no es un suceso inusual. Pero la fuerza de esa explosión trajo algo a la superficie. Lo trajo por encima de la superficie. Marineros alemanes observaron con asombro. Una criatura se encontraba entre los escombros voladores. Como escribió von Forstner 18 años después, esta criatura tenía una cabeza larga y afilada, y un cuerpo largo con 2 pares de patas. ¿Podría haber medido unos 20 metros? Se parecía más a un cocodrilo que a otra cosa. También observó que la criatura tenía pies palmeados, un hocico largo y una cola puntiaguda. El capitán relata que este monstruo marino, similar a un cocodrilo, se alzó 80 pies al aire y cayó en el Atlántico Norte. La tripulación del U-28, incluyendo a su ingeniero jefe, su navegante y su timonel, observó cómo se retorcía y luchaba entre los restos de los iberianos. Luego, se sumergió lentamente, desapareciendo para siempre. Incluso tras la revelación del varón años después, hubo escepticismo. Algunos cuestionaban por qué tardó 20 años en reportar el suceso. Se ha indicado que los condecorados capitanes de mar propensos a fantasías extravagantes podrían perder pronto sus mandos. Otros que creen en la historia se preguntan si hay una explicación científica para el avistamiento. Algunas personas creen que lo que vieron ese día fueron los prehistóricos Morosaurus o Pliosaurus, posiblemente sobreviviendo y viviendo en lo profundo del Atlántico. Un criptozoólogo destacado especuló que lo que la tripulación había visto era un Madurea richtid, esencialmente un cocodrilo dinosaurio. Sin embargo, los fósiles revelan que estas criaturas tenían colas similares a los peces, no a los peces punteros, solo los que vio el varón. ¿La explosión submarina pudo arrancar la cola de pez de la criatura? El barón von Forstner admitió que el avistamiento fue tan rápido que nadie en la torre de control pudo conseguir una cámara. ¿Y los otros 6 tripulantes con el varón, también testigos de la criatura? El varón nombró a estos hombres en su informe. Ellos eran Dickman, Zimmer, Romas, Powridge, Maas y Bartels. Para el varón, quizás convenientemente, todos esos hombres fallecieron durante la guerra. Nunca pudieron refutar o corroborar la increíble historia de su capitán. Número 2, el SS Nestor. La llamada en todo el barco vino del tercer oficial del SS Nestor. Era casi ese cliché clásico de películas. Dijo: «Suba aquí, señor. Hay algo que necesita ver». El comandante John Webster se excusó del brunch y se dirigió al puente. Mientras avanzaba, escuchaba susurros de pasajeros en cubierta. Definitivamente había algo mal. Al llegar al puente a las 10 a.m. del 11 de septiembre de 1876, el capitán comprendió claramente el alboroto. El Nestor, un barco de vapor, tenía una velocidad de crucero de alrededor de 11 millas por hora. Pero nadando justo a lo largo del estribor del Nestor, había una criatura, igualando la velocidad del barco, zigzagueando y sumergiéndose a través de las olas. Aunque parece una cola de ballena, ¿desde cuándo son amarillas? Además, Webster escribió en una carta al Straits Times que la criatura no se parecía a ninguna ballena que había visto antes. Monstruo terrible, fin de cita, dijo. Una cola cuadrada amarilla que medía 12 pies de ancho y cilíndrica, negra y amarilla.
una cola a rayas amarillas que estaba cubierta de escamas como las de un dragón en un libro de cuentos de hadas. Su cuerpo era verde y amarillo y no tenía aletas o patas. El capitán solicitó al cirujano del barco, John Anderson, confirmar lo que observaba. El doctor también lo vio y quedó asombrado. De hecho, los pasajeros del Nestor se alinearon en la barandilla al enterarse de la increíble criatura nadando junto a ellos. Durante media hora, casi todo el contingente del barco observó al monstruo marino. Un testigo señaló que parecía dejar una sustancia aceitosa en el agua mientras ondulaba a través de las olas. Después de un rato, la criatura se quedó atrás del Néstor, pero alcanzaron el lado de babor del barco. El capitán Webster escribió que no mostró miedo. Luego volvió a quedarse atrás y nadó hacia afuera, desapareciendo bajo las olas, mientras el Nestor continuaba su viaje, de Calcuta a Liverpool. Numerosos testigos confirmaron haber visto a la criatura. Todo coincidía con la descripción física del monstruo de Capitán Webster y Dr. Anderson. Pero no todos coincidieron en lo que vieron. Algunos dijeron que se parecía a un enorme renacuajo de 45 pies. Algunos lo compararon con una salamandra de 60 pies. Las teorías eran y han sido abundantes desde entonces. Un grupo afirma que el Nestor se encontró con el Calonidae, esencialmente una tortuga marina masiva. Pero eso quizás no explique la insólitamente larga cola de la cosa. En 1980, un biólogo marino cuestionó si Néstor no encontró una criatura, sino millones. En septiembre de 1876, postuló que Webster y compañía habían visto una enorme escuela de larvas de pepino de mar que casualmente tenía la forma de un renacuajo. Esas criaturas secretan una sustancia aceitosa. Pero el problema con esa teoría es la velocidad a la que esos pequeños tenían que estar nadando. Y realmente no nadan. Otra teoría es que el barco se había enredado sin saberlo en un globo aerostático caído y lo estaba arrastrando por el agua. No sería imposible. Los globos aerostáticos eran un pasatiempo y deporte favorito de la época. Pero no clarifica por qué Néstor estaba tan interesado. Porque el ser no fue visto acurrucado junto al casco del barco. Quizás la mejor teoría llegó poco después de que la cuenta de Néstor se publicara en los periódicos de todo el mundo. En una carta al editor, un marinero escribió para decir que una vez observó una enorme serpiente de agua mientras navegaba en el mismo año en la misma área. La serpiente se enroscó en una ballena y el marinero la vio aplastarla hasta matarla. La cuerda, las costillas y el pez quedaron claramente heridos, rompiéndose uno tras otro con un informe similar al de un pequeño cañón. Una serpiente marina gigante tipo anaconda que puede aplastar a una ballena hasta matarla. Si no es un monstruo marino, ¿qué es? Número 1. El dédalo. Se descubrió que era una serpiente enorme. Así comenzó el informe oficial del capitán Maguire a sus superiores en la Real Marina Británica en 1848. Maguire había estado al mando del HMS Daedalus, navegando por el Atlántico Sur a unas 300 millas de la costa de Sudáfrica. Cuando un guardia marina alertó a él y a sus oficiales sobre la criatura. En su informe, Maguire describió a la criatura como capaz de mantener su cabeza y hombros 4 pies por encima del agua mientras nadaba. Estimó que tenía 60 pies de largo y se había acercado tanto al casco del barco que, como él dijo, si hubiera sido alguien que conocía, podía distinguir sus rasgos fácilmente. Describió sus colores como marrón oscuro con blanco amarillento alrededor de su garganta y agregó que no tenía aletas. También había algo corriendo por la espalda de la criatura como la melena de un caballo, aunque añadió que podría haber sido algas marinas. Los demás en el barco también lo vieron y más tarde respaldaron la descripción de su capitán de la criatura. El tumulto pudo haber concluido ahí si el informe de Maguire no se hubiese expuesto a la prensa londinense. Solo 6 días después de que el Daedalus regresó al puerto, el Illustrated London News publicó un relato exhaustivo del avistamiento del monstruo marino, acompañado de grabados profesionales dibujados con la aportación del buen capitán. Pronto después de que el periódico llegó a los kioscos, el biólogo Sir Richard Owen, quien acuñó el término dinosaurio, ridiculizó todo el asunto en un artículo.
Claramente, la criatura era una foca elefante común, escribió. Sin embargo, el capitán McGuire y su tripulación no se sorprendieron. Se asombraron de que la criatura era una foca elefante, y Owen rechazó enfadado su despido. Sabía cómo se veía una foca elefante, y esto no era eso. La marina también estaba enfadada y avergonzada, y rara vez se volvió a escuchar del capitán McGuire. Podrías pensar que, dado el ridículo que se le hizo a McGuire después de su informe, otros capitanes de mar británicos podrían dudar en registrar más avistamientos de monstruos marinos. Podrías pensar así, pero estarías cerrado. 50 años post-desastre del Dédalo, el capitán británico R.J. Kringle informó de un avistamiento en el vapor Umphali. El 4 de diciembre de 1893, también cerca de la costa de Sudáfrica, Kringle y sus hombres informaron haber visto una criatura deslizándose por el agua junto a su barco, manteniendo la velocidad del barco de 11 nudos por hora. Según Kringle y su informe, tenía al menos 80 pies de largo, con piel brillante y forma de serpiente. Su cabeza y cuello se elevaban 15 pies sobre el agua mientras nadaba. Kringle pidió a su primer oficial confirmar el avistamiento con binoculares. El primer oficial lo hizo, e informó que la criatura tenía una boca enorme con grandes filas de dientes. Kringle entonces notó que la criatura se estaba adelantando al barco, por lo que ordenó al timonel que acelerara para alcanzarla. Kringle se rindió cuando la criatura superó los 14 nudos, observando a las serpientes moverse rápido en el agua y alejarse. Al igual que McGuire antes que él, Kringle también redactó un informe oficial de su avistamiento y lo envió a sus superiores en Londres. Lamentó esto casi inmediatamente, y llevó ese arrepentimiento por el resto de su vida. En 1929, 36 años después de su encuentro con la criatura, Kringle alegó haber sido ridiculizado durante ese tiempo. Ojalá alguien más hubiera visto ese monstruo marino antes que yo. En lugar de mí, dijo. Siguió explicando que sus jefes le dijeron que vio desde delfines hasta una isla flotante de algas. Pero, dijo Kringle, si una isla de algas marinas puede viajar a una velocidad de 14 nudos por hora, o un grupo de delfines puede sobresalir 15 pies fuera del agua, entonces, me rindo, y confieso que me han engañado. Muchas gracias por ver este video. Si te pareció interesante, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si acabas de descubrir este canal, asegúrate de visitar nuestro otro canal, Crimely Listed. Presentamos más de 325 videos de crímenes extraños y verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/Crimely Listed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Crimely Listed presenta en el asesinato. Puedes encontrarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music, donde quiera que encuentres buenos podcasts. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Nos vemos la próxima vez.